En el último periodo de la colonización española, eso pasó a ser la provincia número 53 del Estado español. O sea, los saharauis eran ciudadanos españoles. La población del Sáhara hoy en día no se tiene una cifra exacta, es imposible, porque hay una parte que está ocupada por Marruecos, la otra parte que está en el exilio aquí en la región de Tinduf, en los campamentos, y luego hay una gran dispersión de saharauis por el sur de Marruecos, en España, en Mauritania, en Argelia, pero se estima, se calcula que más o menos debe andar en torno a, no llega al 1.000.000 de personas. O sea, estamos hablando de un territorio 100.000 kilómetros mayor que el Uruguay, con apenas 1.000.000 de personas, pero con unas riquezas fenomenales. Se calcula que los mayores yacimientos de fosfatos del mundo están aquí. Aquí, esta región es una de las regiones del planeta más ricas en pesca. Más o menos de 4 a 5.000 barcos anualmente faenan en esta zona. Se han descubierto yacimientos de hierro. Y ahora, para mayor desgracia del pueblo saharaui, se han descubierto que hay gas y petróleo. O sea, para un pueblo pobre lo peor que hay es tener un subsuelo rico. La composición del pueblo saharaui es básicamente tres factores. Árabes, bereberes, que son los antiguos habitantes de toda esta región del norte de África, bereberes que se islamizaron hace 10 siglos atrás, y negros procedentes del sur de Mauritania, de Senegal, de Níger. Es una amalgama de tres. Y el idioma que se habla en el Sáhara básicamente es el hassanía, que es una variante, es una especie de dialecto del idioma árabe. Y también se habla el idioma español como segunda lengua oficial, por haber sido colonizado por España durante un siglo prácticamente. El español quedó. Y ellos hacen hincapié en mantener el español como una seña de identidad frente a Marruecos, que los ha invadido, que habla árabe y francés. En Argelia se habla francés, en Mauritania francés. O sea que el Sáhara, lo que era el Sáhara español, viene a ser una especie de isla hispanoparlante en medio de un enorme océano francófono. Bien, voy a dar una visión breve de la historia saharaui, porque me voy a adentrar más en profundidad en las épocas más recientes. La colonización española, el proceso de ocupación, se fija aproximadamente en los años 1880, por ahí aproximadamente, justo cuando España estaba por perder las últimas colonias que le quedaban en América, o sea, Puerto Rico y Cuba. España se vuelca a abrirse mercados en África y toma posesión de este territorio precisamente para explotar los bancos de pesca. Pero bueno, la colonia esta nunca se le dio bola. El Estado español hizo del Sáhara simplemente un lugar donde tener algunas tropas para reprimir cualquier rebelión que hubiera, para evitar el avance de los franceses hacia Canarias y para comerciar, básicamente, explotar el pescado, que en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XIX y principio del siglo XX, una de los componentes de la dieta básica del pueblo español era el pescado. Ya digo, el gobierno republicano español pudo haber tomado medidas, haberse deshecho de las colonias de Marruecos, que era un protectorado del Sáhara. Tal vez con eso hubiese evitado la formación del ejército colonial que fue el que invadió España en el momento del golpe de Estado de Franco. Pero no lo hizo, continuó con colonias. Y ya con la dictadura franquista, el Sáhara siguió durmiendo la siesta colonial, hasta que en 1963, estamos hablando ya del año 63,
se descubrieron los grandes yacimientos de fosfatos. Aquí, en esta región del Sáhara, aquí. Enormes yacimientos de fosfatos. Se calcula que con las instalaciones que montó España, una cinta continua de 100 kilómetros que va desde el yacimiento hasta la terminal de embarque a granel, son 100 kilómetros de cinta, de aquí a aquí. Se calcula que exportando un máximo de 10 millones de toneladas por año, tienen fosfatos para 150 o 200 años. Imagínense qué clase de riqueza hay ahí. Y ahí fue que España empezó a preocuparse un poco más por la colonia. Se hicieron grandes inversiones en precisamente los yacimientos mineros, y básicamente nada más, era la sede, aquí era la sede de varios cuerpos de ejército colonial, la Legión Española, cuerpo de ingeniería, cuerpos, en fin, de infantería. Había 20.000 soldados aproximadamente. O sea, la población era población saharaui nómada, y la población española, algunos civiles que venían de Canarias principalmente, y el resto militares. Se iba a hacer el servicio militar ahí, al Sáhara. Creo que cuando se descubre los yacimientos de fosfatos es cuando el rey de Marruecos, en ese momento era Hassan II, empieza a mostrar interés en el territorio. O sea, vio la posibilidad de apropiarse de esas riquezas. Tengamos en cuenta que Marruecos también tiene yacimiento de fosfatos. Marruecos tal vez sea el principal exportador de fosfatos en el plano internacional. Ahora bien, si además de tener los yacimientos propios, se apropiaba de los yacimientos saharauis, pasaba a tener un papel prácticamente de monopolio en el mercado internacional y podía fijar precios de monopolio. Teniendo en cuenta que la empresa que explota los fosfatos es una empresa que prácticamente le pertenece al rey. O sea, estamos hablando de una monarquía directamente interesada en explotar la riqueza del subsuelo saharaui en beneficio propio. No estamos hablando para beneficio de Marruecos, sino beneficio de la propia monarquía. La base de datos de virus. Esto, en la década del 60, a lo largo de la década del 60, se fue produciendo o fue naciendo una corriente nacionalista, independentista, un poco al calor del propio movimiento de liberación nacional que había en toda África. O sea, estamos hablando de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues cuando se da el proceso de liberación de las colonias africanas. El Sáhara no podía estar ajeno. Había estallado la guerra independentista en Argelia, en el 62 llegan a la independencia, los marroquíes lo logran en el 59, Mauritania lo logra en el 70, así que el Sáhara estaba también inmerso en esa situación propia de todo el continente. Pero se da un proceso inicialmente pacífico, o sea, se procura hacer un movimiento que actúa clandestinamente. No podemos olvidarnos que estamos hablando de una España franquista, donde cualquier movimiento o partido estaba prohibido. El único movimiento permitido era el de la Falange, en España, en la península. Entonces, clandestinamente, se forma un movimiento que se llama Movimiento de Liberación del Sáhara, y se busca acceder a la independencia, pero por la vía pacífica, pidiendo, haciendo entrar en razones. Cuando los servicios de inteligencia españoles detectan el movimiento, promueven una actividad política en la capital, en El Aaiún, convocan a la prensa internacional y montan toda una escena para que los saharauis muestren su adhesión a España, su amor por España, convocan a muchos periodistas del mundo, pero al mismo tiempo el movimiento, que estaba subterráneo, estaba clandestino, llama a la superficie y hacer una gran manifestación independentista. Entonces, por un lado, está en la capital, es El Aaiún. En la plaza principal se reúnen algunos cientos de saharauis con banderitas españolas frente a los periodistas, y en un barrio un poco alejado del centro se reúnen 10.000 saharauis pidiendo la independencia.
Y bueno, el gobierno español simplemente mandó reprimir, hubo decenas de muertos ese día. Mandaron a las tropas a salir a reprimir y ahí se acabaron las ilusiones independentistas por la vía pacífica. Los militantes fueron dispersados, huyeron como pudieron, unos para Marruecos, otros para Argelia, otros para Mauritania, pero empezaron el proceso de reagrupación ya con tintes políticos y ya con una definición político-militar. En mayo de 1973, o sea, apenas 3 años después de aquella masacre, se funda el Frente Polisario, que es una sigla, es Frente Popular de Liberación de Sagui Alhambra y Río de Oro, que eran las 2 regiones que conforman el Sáhara español. Ese Frente Popular, que naciente, Frente Polisario, decide iniciar la lucha armada contra la presencia española. Y eso es el 10 de mayo se funda. El 20 de mayo, 10 días después, se realiza la primera acción armada contra el ejército español. En 2 años de guerra, el ejército español se vio arrinconado en las principales localidades, porque el desierto lo dominaba el Frente Polisario, y ante las presiones de Naciones Unidas, que estaban reclamando la descolonización del Sáhara, dar la independencia al Sáhara, por un lado las Naciones Unidas, por otro lado el Frente Polisario en acción, el régimen franquista se vio obligado a entrar en negociaciones de paz. Pero cuando estamos hablando de negociaciones de paz, en ese mismo momento estamos hablando que en España Franco se estaba muriendo, el régimen se tambaleaba, no se sabía qué podía pasar en España. Aprovechó el rey de Marruecos de una forma muy oportunista ese momento de debilidad del Estado español para promover la Marcha Verde y la invasión al Sáhara. Pasó de los dichos a los hechos. Ustedes se acordarán, en el año 75, octubre del 75, la famosa Marcha Verde. 350.000 marroquíes movilizados de los suburbios, de la gente desocupada, mucho lumpen, movilizados en trenes, acarreados como ganado, se trasladaron hasta aquí, cerquita de la frontera. Y allí bajaron de los camiones, aquella multitud enorme avanzó masivamente, con las banderas de Marruecos, los retratos del rey y el Corán en la mano, para tomar pose de las provincias del sur. El ejército español estaba preparado como para enfrentar todo eso, pero todo eso no fue más ni menos que un montaje, un gran montaje que se hizo de distracción para que la gente se fijara en esa Marcha Verde y la gente no supiera que a 200 kilómetros estaban entrando varios batallones marroquíes. Y al mismo tiempo el ejército español había recibido la orden de entregar las posiciones sin combate. O sea, se había llegado a un acuerdo entre el gobierno mauritano, el gobierno marroquí y el gobierno agonizante de Franco para entregar el Sáhara sin combatir, a cambio de unas monedas, a cambio de unos pocos privilegios para España. Pero todo eso se produjo por presiones de Francia y de Estados Unidos. De Francia en aquel momento era el presidente Giscard d'Estaing. Francia, principal aliado de Marruecos, muy interesado en extender su influencia neocolonialista en toda la región. Estados Unidos con Henry Kissinger, imagínense qué personaje, fue el que coordinó todo eso y dio la luz verde para iniciar la invasión. Estados Unidos interesado en mantener el control de este territorio, apoyar a Marruecos porque eso significaba mantener el dominio del estrecho de Gibraltar, donde se une la segunda flota del Atlántico con la sexta flota del Mediterráneo. Será una cuestión geopolítica. El asunto que, en conclusión, se produce la invasión del Sáhara. Esto es un bosque. Esto es un bosque. Un poco la vista a los militares españoles en aquella época, ven con la bandera de Franco. El
El ejército español tenía fuerza suficiente como para hacerle frente a Marruecos y aplastar cualquier intento de invasión. Pero se firmaron los acuerdos secretos de Madrid del 14 de noviembre del 75 y ahí se legitimó la invasión marroquí. Y España dio orden al ejército colonial de no ofrecer resistencia, de entregar las posiciones sin combate y de replegarse. Entonces la invasión armada progresaba sin que nadie lo supiera, porque todo el mundo estaba atento al circo de la Marcha Verde. Los únicos que pudieron hacer frente eran los pocos destacamentos del Frente Polisario que desesperadamente trataban de frenar la invasión. Pero claro, estamos hablando de un ejército regular con una fuerza, un poder de fuego muy grande contra destacamentos poco menos que guerrilleros en el medio del desierto. No fue fácil. Fue el periodo más crítico de la historia del Sáhara, porque en la medida que avanzaba la invasión marroquí, la población empezó a saber que la cosa venía seria, venían matando gente. O sea, llegaban a una población, ocupaban y aquel que no juraba fidelidad al rey, sencillamente lo ejecutaban. Entonces la gente empezó a huir masivamente de las ciudades, los saharauis. Los españoles ya fueron agarrando el barco y desapareciendo rumbo a las Canarias. En noviembre, diciembre del 75 y enero del 76 se produjo lo que se llama el éxodo del pueblo saharaui. Masivamente la población saharaui abandonó las ciudades, se internó en el desierto buscando la protección de los destacamentos del Frente Polisario. Pero detrás de ellos iba la aviación marroquí, bombardeando. Arrasaron con gente, con fósforo blanco, con napalm, ametrallamiento desde el aire. No se sabe cuánta gente murió en el éxodo. Entre los ametrallamientos, el hambre, la sed. Estamos hablando de un territorio que en pleno verano alcanza 50-55 grados de temperatura. Imagínense lo que es andar en camiones o a pie o en camello, en circunstancias terribles, perseguidos por la aviación. Cuando finalmente lograban llegar a determinados puntos en los que el Frente Polisario montaba campamentos improvisados para ayudar de alguna forma, ahí aparecía la aviación marroquí. Gracias que el presidente de Argelia, Houari Boumediene, abrió la frontera y permitió que esa población de alguna forma pudiese llegar y refugiarse en territorio argelino y ponerse a salvo de los bombardeos y de los ametrallamientos de la aviación marroquí. Porque hubiera sido un genocidio. Y además, en el mayor silencio, no se informaba. Ese era el aliado principal de Marruecos. El silencio que mantenían las agencias de prensa internacionales. Por los mauritanos, invadieron desde el sur y desde el norte los marroquíes. Querían hacer una pinza y aplastarlos. Así que la gente empezó a huir por el desierto y juntarse en campamentos por aquí. Y desde aquí hacia el interior. Y bueno, sometidos a esos bombardeos, no les quedó más remedio que seguir el camino por el desierto e internarse aquí, en Argelia, en la región de Tinduf, donde están hasta el día de hoy. Al día de hoy hay 5 campamentos, en total unas 200.000 personas están habitando dichos campamentos. Ese fue el momento más crítico. Y en ese momento, precisamente el momento más crítico, cuando el Frente Polisario, los destacamentos armados, trataban de frenar la invasión, trataban de poner a salvo a la población civil llevándola para Argelia, proclamaron la República Saharaui en el medio del desierto. Una ceremonia muy sencilla, de noche. Los españoles se fueron del Sáhara el día 27 de febrero de 1976. Se bajó por última vez, se arrió la bandera española, ya en presencia de las tropas marroquíes. En ese mismo día, para evitar un vacío de poder que pudiera ser aprovechado jurídicamente por Marruecos, ese mismo día se proclama la República Saharaui y se pide el reconocimiento internacional.
en las siguientes 48 horas, 7 países reconocieron a la naciente república. Y eso fue lo que impidió que Marruecos se apropiara del territorio y asentase, digamos, diera un hecho consumado, legitimado por todo ese contubernio que se había montado entre España, Marruecos, Estados Unidos, Francia y Mauritania. Así que la República Saharaui nace el 27 de febrero de 1976, hace poquito, cumplió 40 años, hace unos días, el 27 de febrero. Se inició la guerra en 2 frentes, contra Marruecos y contra Mauritania. Vieron que el eslabón más débil, donde podían golpear más rápidamente, era Mauritania, porque aquí hay un yacimiento minero de hierro, se llama Suerat, que es el corazón económico de Mauritania. Ellos golpearon el yacimiento y el tren que transportaba el hierro hacia el puerto también lo golpeaban, lo bombardeaban, lo hacían volar. Lograron con eso paralizar la economía mauritana y en 2 o 3 años crearon un caos tan grande que el propio ejército dio un golpe de estado en Mauritania, derrocó al presidente que se había metido en la aventura invasora y pidieron la paz. O sea, en el año 79, en agosto, Mauritania firmó la paz sin condiciones y se retiró del Sáhara. Esta parte, que había sido ocupada por Mauritania, se retira e inmediatamente Marruecos toma posesión de todo el territorio. Así que a partir de ahí la guerra se concentra contra un único enemigo, Marruecos. Estamos hablando del año 78 ya. 78-79, cuando Mauritania se retira. La guerra prosigue sin descanso hasta el año 91. Fueron 15 años de guerra. Un ejército marroquí calculado en 165.000 hombres, con armamento español, francés, estadounidense, surafricano, Sudáfrica de aquella época apoyaba a Marruecos, e israelí. Y un ejército calculado en 15.000 hombres, de 15 a 20.000 hombres saharauis, enfrentándose en una proporción de 1 a 10 o de 1 a 11, con el apoyo apenas de Argelia. Porque no tenían apoyo de nadie más. En pleno marco de la Guerra Fría decían que el Frente Polisario estaba apoyado por la Unión Soviética. Mentira. La Unión Soviética nunca le dio nada al Frente Polisario. Por el contrario, la Unión Soviética comerciaba con Marruecos. Mantenía muy buenas relaciones con la monarquía marroquí. Al Frente Polisario nunca le dio nada. Así que el armamento con el cual los saharauis se enfrentaban a los marroquíes era principalmente armamento proveniente de Argelia y también de Libia. El Gaddafi ayudaba. Pero de hecho también, y esto lo he visto yo, ellos en el Museo de Guerra, una cosa enorme que tienen, es increíble. Ustedes van allá y ven tanques norteamericanos, cañones autopropulsados franceses, tanquetas surafricanas, capturaban enorme cantidad de armamento. Porque si una cosa le faltaba al ejército marroquí, lo que le sobraba era potencial de fuego, lo que le faltaba era moral. Se entregaban. Al terminar la guerra, los saharauis tenían 2.500 prisioneros marroquíes, entre oficiales y soldados. Fue una guerra que mezclaba la parte irregular con la guerra frontal regular de tanques. Aquí dicen que se dio una de las batallas más grandes de tanques después de la Segunda Guerra Mundial. Yo vi un documental que era una extensión enorme de tanques ardiendo por todos lados. Se llama El Wali. El Wali fue el fundador del Frente Polisario. Fue el corazón impulsor de la unidad saharaui en torno a la bandera del Frente Polisario. Fue el primer secretario general y murió en combate a los 28 años de edad. O sea, el Frente, digamos, empieza la guerra a fines de octubre del año 75 y en junio del 76 cayó en combate con 28 años. Para ellos es el héroe nacional.
Pues estas son escenas de la Marcha Verde. ¿Ve? Se pierde en el horizonte esto, ¿verdad? 350.000 marroquíes. Un marroquí por cada niño que nacía por año en Marruecos. O sea, en Marruecos nacían 350.000 niños, vamos a mandar 350.000 hombres para allá. Toda una cosa simbólica que se inventó el rey Hassan II, lógicamente con el asesoramiento de Francia y de Estados Unidos. ¿Me tienen? No me digan que no parece una escena medieval. Esto puede ser el año 1975, esto parece el año 1300. Y lo más misterioso es que en algunos lados iban con banderas norteamericanas. Bueno, esto es una escena del éxodo. O sea, la gente, en este caso se ven en camiones. Yo tengo documentado donde van a las mujeres a pie, que parecen fantasmas por el desierto. Muertas de hambre, con un viento, así una tormenta de arena, y las mujeres a pie. Bueno, esto es un paisaje, para que tengan una idea, donde están hoy en día los campamentos en el territorio argelino, que llaman la Hamada. La Hamada es la parte del desierto más árida, más árida. Aquí llega a haber, en verano, puede llegar a 60 grados de temperatura. Puede llegar. Lo normal es 50 a 55. Pero esto es un poco para que tengan una idea cómo es la Hamada. Son arbustitos, de milagro, porque yo he andado hasta 10 kilómetros sin ver nada, absolutamente nada verde, nada. De repente un punto allá lejos, vamos a ver qué es, y lo que está allí lejos, perdido un punto, es un arbusto de tamaño. Ya está, y alrededor nada. Ahí están, sobreviviendo en los campamentos. Esto fue exactamente, esta foto la saqué cuando se fue el 30 aniversario de la República. Esto fue una caravana que salió rumbo al interior de las zonas liberadas, porque allí se iba a hacer los festejos centrales del 30 aniversario. O sea, aquí van un montón de invitados internacionales. Pero saqué esa foto porque digo, mira qué bien se ve el paisaje, ¿no? Bueno, estos son los campamentos hoy en día. Una vista de los campamentos. Antiguamente, allá en los años 76, 77, eran todo puras carpas. Poco a poco la gente se ha ido edificando, los ranchitos así, hechos de adobe sin cocinar, adobe crudo, secado al sol. No sé si ustedes oyeron, hace poco unas lluvias enormes, 15.000 familias sin casa, porque la casa se disuelve. Imagínense, el adobe muy arenoso, con una lluvia fuerte se disuelve la pared. No es que se te cae la casa, se disolvió, como un terrón de azúcar. Pero ahí tienen, esto es uno de los campamentos. Estos son corralitos, donde tienen cabras, que se alimentan de los desechos de comida de los campamentos, se alimentan de arpillera, de plástico, de lo que venga. Son cabras industriales, comen lo que sea. Pero sirve para dar leche, que para eso están, para garantizar una ración más de leche para los niños. Una vez hablé con el doctor Grossespiel. Grossespiel fue el primer enviado especial para el Sáhara, en este caso de Javier Pérez de Cuéllar. Sí. Grossespiel fue el que inició la ronda de negociaciones que dio como resultado final 3 años después el cese al fuego, un alto al fuego, un tratado de paz. Entonces, en aquel tiempo yo hablé con Gross y le pregunté cómo era, y me dijo, yo nunca vi en ninguna parte del mundo campamentos de refugiados tan limpios y tan organizados como los campamentos saharauis. Claro, él había ido varias veces en la misión esa. Bueno, esto es lo que se ve. Esto, aunque prácticamente son containers de basura. Ahora, en medio de esa llanura, en ese calor, esa aridez, fíjense, después podríamos explicar un poco más, pero aquí hay toda una organización político-administrativa. Cada campamento representa una provincia. El campamento se subdivide en municipios. Y en cada municipio y en cada provincia están las autoridades democráticamente electas.
O sea, es un Estado que funciona, solamente que funciona en el exilio, en condiciones muy particulares, pero tienen toda una organización estatal. Y lo mejor de todo es que la mayor parte de ese Estado está dirigido por mujeres. Estamos hablando del mundo árabe, del mundo musulmán. Y son las mujeres las que levantaron los campamentos, las que organizaron la vida en los campamentos y las actividades, mientras los hombres estaban combatiendo a los marroquíes. Y al día de hoy, esa organización que se ha alcanzado, que realmente para ser campamento es una cosa ejemplar, sigue en manos mayoritariamente de las mujeres. Bien. Entonces, estábamos aquí. ¿Ven? Este es el mapa, este es un mapa de la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. Le estaba hablando del muro marroquí que se construye para defenderse de los ataques saharauis. Vean solamente, 165.000 hombres construyen un muro para defenderse de 15.000. Miren, son 2.700 kilómetros de muro. Con una característica. Ahora van a ver la fotografía. Delante del muro, o sea, esta es la parte liberada del Sáhara, esta es la parte ocupada del Sáhara. Por el lado externo del muro está todo precedido de campos, una franja de unos 150-200 metros de campo minado. Está primero alambradas, después los campos minados, después viene un foso, después viene el muro. Ahí hay 160.000 hombres apostados, hay un sistema de detección de radar antipersona que detecta a una persona a 8 o 10 kilómetros, detecta el movimiento, y permanentemente está sobrevolando la aviación. Eso dicen que le cuesta a Marruecos entre 3-4 millones diarios mantener todo eso. ¿Pero para qué mantienen todo eso? Para mantener a raya al pueblo saharaui y garantizar la explotación de los fosfatos que están aquí. ¿Ven? Una vista del muro, desde el lado saharaui, desde el lado liberado. Aquí se ve apenas, pero se ve las alambradas, y entre las alambradas y el muro propiamente, estos son militares marroquíes, esto que se ve por aquí. Está el campo minado. Se calcula entre 7 y 9 y 10 millones de minas, las que hay sembradas ahí. Minas antipersona y minas antitanque. ¿Ven? Una vista aérea del muro. Dicen que, bueno, dicen no, hay fotos de satélites y desde el satélite se puede ver el muro. Estamos hablando del muro más largo después de la muralla china, 2.700 kilómetros. Ahora, la prensa aquí no habla de ese muro, ¿verdad? No existe. Como decía Eduardo Galeano, ¿por qué será que unos muros son tan gritones como el de Berlín con 60 kilómetros y este con 2.700 está mudo, nadie lo conoce? Esto ven, en una posición, aquí debe haber una mínimo, una compañía. Una compañía, ¿ven? Blindados. Y detrás, en la retaguardia, en la profundidad, hay artillería pesada. Y así, todo a lo largo de 2.700 kilómetros. Bueno, lo construyeron con financiamiento norteamericano y con asesoramiento israelí, que son expertos en el tema de los muros. Los saharauis le llaman a esto el muro de la vergüenza. Y realmente divide desde hace ya 20 años, 25 años, al pueblo saharaui, de un lado y de otro, porque es imposible atravesarlo. Pues bien, a pesar de eso, el ejército saharaui supo saltar el muro, romper el muro muchas veces, entrar a la ofensiva, penetrar en la profundidad, y llegó un momento en que el rey marroquí, el rey Hassan II, tuvo que entrar en negociaciones. O sea, la presión en el campo militar obligó a la monarquía a negociar, con auspicio de Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana. Ese proceso de negociaciones dio como resultado a un alto al fuego en septiembre del 91, pero dicho alto al fuego, que suponía la separación de los ejércitos y la instalación de la MINURSO, o sea, de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental,
cascos azules, suponía que a los 6 meses del alto al fuego se iba a realizar un referéndum para que la población saharaui, sin presión alguna, determinase libremente su destino. La pregunta eran 2 preguntas. ¿Usted quiere ser parte del reino marroquí o usted quiere estar en un país independiente? Esa era lo único que había que hacer. Naciones Unidas prepararon todo como para que se hiciese ese referéndum. Pero ahí empezó la maniobrabilidad marroquí, que hasta el día de hoy ha impedido el referéndum. Desde el año 91 han pasado 25 años. Y esa dicha misión de Naciones Unidas para el referéndum, ¿referéndum de qué? Si han pasado 25 años y no se ha hecho nada. Esa es la situación actual. Y esa es la situación que vienen soportando el pueblo saharaui desde entonces. Una buena parte de la población sometida en los territorios ocupados como gente de segunda en su propia tierra, discriminados, perseguidos, reprimidos, torturados, desaparecidos. Hay 650 desaparecidos. Civiles. En una población que nos llega a 1 millón de habitantes es una proporción muy grande. En el año 2010, estamos ya cerquita, en el año 2010, un conjunto de vecinos de la capital, el Aaiún, bajo ocupación marroquí, decidió instalar un campamentito a 15 kilómetros de la capital para protestar por las malas condiciones sociales, el desempleo, la desocupación, la discriminación. Y bueno, y un campamentito con algunas carpas, pero la población se enteró y empezó a sumarse, y en cuestión de 8 días, miren el campamentito, llegó a tener 28.000 personas. Era una manifestación, primero, de protesta social y económica, pero rápidamente adquirió matices independentistas, de protesta por la presencia del ocupante marroquí. Este campamento se le llamó el Campamento de la Dignidad. Empezó en octubre del 10. Los primeros días de octubre se empezó a formar. Inmediatamente, cuando vieron que crecía, los marroquíes cercaron el campamento con tropas. Venga, está la vida del campamento. Asambleas y asambleas. Y era un entusiasmo bárbaro, se sentían libres ahí. Eran saharauis solos, ejerciendo su soberanía, aunque fuera un espacio así, chiquitito. ¿Ven? Estos señores aquí empezaron a rodear el campamento. Y que no me acuerdo si fue el día 8 de noviembre, a las 6 de la mañana iniciaron el asalto. Arrasaron con el campamento. Ahí se ve ya. Corrieron a las 28.000 personas a palo, no se sabe cuánta gente murió. Y lógicamente la gente escapó, se refugió en la capital a 15 kilómetros y allí estalló una rebelión popular que duró como 3 días, tampoco se sabe cuánta gente murió. Pero ahí sí agarraron un montón de presos saharauis y bajo el título de sedición los han juzgado. Primera pena de muerte, civiles juzgados por tribunales militares. ¿Ustedes conocen algo de eso? Sí. Bueno, pues allí se ha juzgado a civiles por tribunales militares y en este momento se llaman los presos políticos del Gedemsik, que era esto, se llamaba así, Gedemsik, este campamento. En este momento están en huelga de hambre 13 de ellos, hace ya como 15, 20 días están en huelga de hambre, protestando primero por el hecho de haber sido juzgado por un tribunal militar. Los condenaron a 20, 25 años de prisión, a cadena perpetua, por el hecho de haber participado en este campamento. Digo, para que tengan una idea de cómo se vive en las zonas ocupadas por Marruecos. Y esa es la situación básicamente que tenemos hoy. Por un lado, la población ocupada, la población saharaui en las zonas ocupadas, bajo ese régimen permanente de represión y discriminación. Además, Marruecos ha practicado la misma política que Israel, ir introduciendo colonos, al punto que hoy en día
la población marroquí instalada, implantada en el Sáhara, más que duplica la población saharaui autóctona. O sea, ellos lo que buscan es demográficamente terminar con todo, simplemente por el peso demográfico de los marroquíes trasladados al Sáhara. Y por el otro lado, en los campamentos, 200.000 personas organizadas que van perfeccionando su estado democrático y aguardando una solución en lo posible, política y pacífica, que se pueda realizar el referéndum, que se pueda producir la reunificación y que finalmente los marroquíes se vayan para su casa. Hace 25 años están esperando eso, pero no se descarta, no descartan ellos el retorno a la guerra. Porque bueno, si los caminos pacíficos se cierran por todos los lados, no queda otra que el camino de la guerra. Pero bien, yo aquí termino mi exposición y le cedo la palabra al compañero, al embajador, y él les va a hablar un poco más de la situación política hoy en día. Y después, cuando terminemos, bueno, hagan alguna pregunta y les vamos a entregar un material escrito para que tengan por lo menos un resumen de esto que hemos estado hablando. Así que por mi parte, muchas gracias y dejo con ustedes al embajador Cheibani Abbas, embajador de la República Saharaui. Y Emiliano ha hablado sinceramente de toda la historia del tema del Sáhara. Emiliano, como se sabe, es un saharaui realmente, uruguayo y español. Entonces español porque su padre fue un soldado en el Sáhara durante la ocupación española. Y saharaui porque ha acompañado todo el tema del Sáhara desde su infancia hasta todas estas etapas de su edad. Ha acompañado también todos los estudiantes saharauis en Cuba durante la dictadura acá en Uruguay. Entonces sabe perfectamente el tema y ha vivido todos los detalles. Solamente lo que yo puedo decir es poco, sinceramente, para completar un poco lo que él ha dicho, ¿no? Actualmente los acontecimientos últimos, se sabe que el proceso empezó, como Emiliano ha dicho, desde 1991, dentro de un plan de paz firmado por los marroquíes y los saharauis, aceptado por los marroquíes también después de toda la presión militar que el ejército saharaui ha hecho hacia Marruecos y hacia sus fuerzas militares. Llegando a la aplicación del plan de paz, los marroquíes siguieron hasta la primera cláusula como alto de fuego, y después no quieren avanzar más, ¿no? Y desde el momento, claro, el proceso ha continuado. Había muchos personajes muy conocidos como Grossispiel, muchos otros. No quiero realmente. Había Pérez de Cuellar también de Perú, que finalmente ha hecho un problema después de seguir el plan de paz, ¿no? Las negociaciones con el Sáhara y con los marroquíes, entre el Polisario y el gobierno marroquí, empezó desde el momento siguiendo primero una etapa de identificación, porque en Marruecos dicen que el censo español no es válido y que no puede usar una base realmente por un referéndum. Entonces, la identificación, el censo español fue, claro, de 74.000 en los años 75, cuando los españoles se fueron del Sáhara. 74.000 realmente no es los habitantes del Sáhara, ¿no? Había muchos saharauis en diáspora, ¿no?
en Mauritania específicamente, en Argelia también y una parte también en Marruecos, en el sur Marruecos, porque el sur Marruecos, Tarfaya, por ejemplo, Tarfaya, Tantan, son todos ciudades saharaui históricamente, ¿no? Todas. Entonces, las negociaciones han empezado sobre la identificación de los criterios que pueden determinar quién es la persona que puede votar o no votar. Entonces ha durado 3 años, siguiendo el proceso de identificación y llegando al fin. En el momento estaba el famoso embajador, el ex secretario de Estado americano, James Baker, que fue secretario de Estado de americano. Él fue encargado del proceso y ha organizado todo el proceso de identificación. La identificación se terminó a pesar de todo lo que ha hecho los marroquíes, poniendo todos los impedimentos para no avanzar, pidiendo también la inclusión de muchos marroquíes que no son saharauis realmente, diciendo que son de origen saharaui y que no son saharauis. Había un problema sinceramente de entendimiento entre el Frente Polisario y Marruecos. En final, la ONU ha terminado la identificación a pesar de lo que los marroquíes han presentado, y había una lista básicamente hecha del censo español, poniendo todos los criterios a partir de este censo español. Entonces la lista llegó a 86.000 ciudadanos saharauis que tienen el derecho de votar. Esta lista está con la ONU ahora mismo. Después había un acuerdo con los marroquíes que ya normalmente el tema debe terminar y empezar de nuevo las negociaciones sobre el futuro de relaciones, etc. Eso llegó a un momento, a cada vez que el proceso avanza, los marroquíes bloquean todo. Baker ha presentado tres alternativas. Presentó un referéndum como está hecho y normalmente es la vía la más legal. Presentó otras alternativas es una mezcla realmente entre la autodeterminación y lo que los marroquíes piden como autonomía. Dicen que 5 años de autonomía con la garantía internacional, claro, de la ONU también. Después de 5 años se organiza un referéndum y si los saharauis deciden entre tres puntos o 3 alternativas. Primero, que sean marroquí, en la integración total con Marruecos. La segunda es una autonomía con el Estado marroquí. Y la tercera, claro, es la independencia total. Llegando, por ejemplo, a este punto, los marroquíes no quieren saber nada. Y a través del Consejo de Seguridad, Baker ha pedido una asamblea del Consejo de Seguridad para decirles que tienes que elegir o aplicar y considerar la legalidad internacional y el derecho internacional, o exigir a través la cláusula, ¿no?
del séptimo capítulo del Consejo de Seguridad, que exige cualquier, por ejemplo, decisión que se toma por parte del Consejo de Seguridad. Claro, los marroquíes tenían también aliados, eso se sabe del primer momento, que los americanos están atrás de los marroquíes en el momento de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se aflojó un poco este apoyo y todos los términos más o menos de ser aliado, etcétera, porque el cambio que ha causado el fin de la Guerra Fría, y además de eso había Francia. Francia realmente es un aliado con Marruecos en todas circunstancias. Francia tiene una teoría, una estrategia colonial, claro, diciendo que esta zona del Magreb, de África del Norte, es una zona, su influencia geopolítica de Francia, y que nunca no puede aceptar un Estado fuera de la francofonía. Eso es su estrategia, ¿no? La otra también es claro, como nosotros los aliados que tenemos en la zona son los argelinos, y los argelinos saben que las relaciones con los franceses es muy conocida, una guerra de liberación con los franceses, y además las relaciones son muy limitadas, y que Francia ha perdido muchos intereses en Argelia después de la independencia. Hay muchos realmente criterios que pongan Francia, por ejemplo, como defensor a la tesis marroquí, para no decir, por ejemplo, y eso fue un argumento a nivel de Europa toda entera, diciendo que, por ejemplo, y eso también en el momento de la Guerra Fría, diciendo que nosotros podemos ser una entrada a los países progresistas en la zona, y que hay que parar este proceso de avances. Y que los argelinos, después de la Guerra Fría, los marroquíes dicen, como argumento también, para inmovilizar a los europeos y los americanos en general, diciendo, mira, los argelinos no son claros, y tienen el poder está en manos del ejército, de los generales, y entonces cualquier proceso que puede llevar un estado del Sáhara es un prolongamiento de Argelia en la zona. Entonces hay que frenar eso hasta que cambia totalmente el régimen argelino. Entonces son teorías, claro, falsas totalmente, es de carácter demagógico, y en fin de cuentas el proceso no ha podido avanzar, ni el Consejo de Seguridad no ha podido tomar una decisión definitiva debido al voto francés. Después de Baker llegó, claro, otros enviados especial, pero el estático se quedó como igual. Entonces, últimamente, ahora hace 8 años, llegó el secretario actual de la ONU, Ban Ki-moon, que es coreano. Ha nombrado una figura también muy carismática americana, que se llama Christopher Ross, como enviado especial sobre el tema. Este personaje es un diplomático americano desde muchos años,
y además de eso habla el árabe perfectamente. Eso, claro, ayuda mucho cuando el tema es un problema entre árabes. Entonces, sinceramente, eso ayuda mucho también el idioma árabe. Y entre paréntesis me disculpo también por el acento árabe que tengo, porque no soy castellano como Emiliano, y espero que lo que estoy diciendo o por lo menos puede llegar a... Sí. Entonces empezó el proceso con Cristóforos. Cristóforos ha propuesto una negociación indirecta con las dos partes para llegar a un entendimiento, un acercamiento del punto de vista sobre una propuesta futura de solución del tema del Sahara, considerando, claro, la legalidad, considerando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Eso avanzó a un momento que Ross quería, sinceramente, ha concluido que los marroquíes no quieren avanzar, no tienen ninguna voluntad política. Después del alto del fuego no quieren avanzar porque tienen toda la parte útil del Sahara y están haciendo, explotando también los recursos, sobre todo el fosfato y la pesca, porque el mal suerte nuestro también es recursos que tenemos, recursos naturales que tenemos, porque eso realmente es el inicio de todo, la invasión marroquí, el inicio también del apoyo sin condición de Francia a Marruecos. El Sahara, no sé si Emiliano habló un poco de los recursos, sí. Entonces los marroquíes querían avanzar y llegando a un punto de decir que Cristóforos es una persona non grata. Como si Marruecos puede decir non grata a un representante especial de un secretario general de la ONU. No tiene ni la habilidad ni un derecho de decir eso, porque es la ONU. Entonces eso quedó unos meses así bloqueado. En fin, aceptó de nuevo con disculpa y aceptó también el empecimiento del proceso de negociación. Pero todo eso no hay ninguna voluntad, porque a cada vez que Ross llega para encontrar a los marroquíes, lo que está en su recepción y en su encuentro son los funcionarios de tercer grado, por lo menos. Entonces no hay ninguna voluntad. Normalmente es rey, porque el rey en este sistema de Marruecos, que es feudal realmente, toda la autoridad es a mano del rey. No, es encima de todo, encima de la ley, encima de todo. Entonces no hay ni gobierno, ni ministro, ni nadie puede tomar una decisión, por ejemplo, en esta dimensión sin la aprobación del rey. Y además este tema del Sahara está en sus manos, no le delega a ninguna institución del gobierno o del sistema marroquí. Todo está en manos del rey y sus consejeros personales. Entonces llegó un momento que, Marruecos no quiere avanzar con todos los encuentros que Ross ha hecho.
no solamente con nosotros como parte, pero con los países vecinos, que es Mauritania, Argelia y España como país que sigue siempre responsable del territorio, a punto de vista del derecho internacional. Sigue siempre, la administración sigue siempre a mano de los españoles, porque no hay ningún país en el mundo, hasta Francia misma, no reconoce la soberanía marroquí en el Sáhara, a pesar de todo lo que ellos están haciendo para apoyarlo. Con todos los cambios que han sido, por ejemplo, en estos países, por ejemplo en Francia, en España, y todos, sinceramente, no hay un avance concreto realmente que tiene una voluntad de apoyar los esfuerzos de una manera estricta para llegar a una solución y presionar a Marruecos también. La droga sí, es el gran productor de droga en toda esta zona, es uno de los más productor que alimenta no solamente África, pero también Europa, a través de todo un sistema de exportación que él está gestionando a través de Mali, Burkina Faso, todos estos países afuera de Marruecos, que no pueden, por ejemplo, con sus techos a su exportación de droga. Pero también tienen una presión hacia Europa, específicamente a España. Dice que él es el país que realmente, del punto de seguridad por Europa, juega un papel importante, y sobre todo sobre la inmigración. Cada vez que los españoles quieren avanzar un poco, Marruecos, ¿qué hace? Abre la puerta por la inmigración, como se sabe, los famosos barcos que fueron, por ejemplo, en las Islas Canarias y en el sur de Marruecos y en el sur de España. Y todo eso fue claro, una planificación marroquí para impresionar a España y a Europa además, porque la inmigración es muy fuerte a un momento determinado. Son miles y miles de africanos subsaharianos que llegan, por ejemplo, a las fronteras europeas. Entonces, es un tema muy sensible a los europeos, específicamente a España y Francia. Ahora, Ban Ki-moon decidió de hacer una visita para impulsar un poco el tema. Avisó a Marruecos de su visita. El rey ha dicho que no, yo voy a recibirlo a Laayoune. Laayoune es la capital del Sáhara Occidental. Ban Ki-moon le respondió que no puede ir a Laayoune, porque Laayoune no es Marruecos. A Rabat sí, pero a Laayoune no. No puedo encontrarle a Laayoune. Entonces Marruecos dice, bueno, del momento que no quiere, vamos, si usted propone una otra fecha, está bien. Esto fue, por ejemplo, en octubre pasado. Después, la segunda fecha propuesta fue febrero. Los marroquíes dicen, no, el rey no está en vacaciones en Francia, no puede recibirlo. Entonces, claro, está muy claro que no hay voluntad ni nada de recibir el secretario general por evitar e impedir sobre todo cualquier avance. Entonces, el secretario general ha hecho su visita, visitó a Mauritania, visitó a los campamentos, visitó al territorio liberado nuestro, y visitó, claro, a Argelia y después a España.
Su visita fue muy positiva. Ha vivido la realidad que Emiliano estaba explicando sobre los campamentos, la organización políticas y administrativas de los campamentos. El Estado saharaui es un Estado reconocido a través del mundo de 84 países, no Uruguay, claro, porque estoy acá embajador, y somos miembro fundador de la Unión Africana. Estamos luchando cada vez para presionar y para pedir también de ser miembro de la ONU próximamente. Es un paso estratégico que vamos a empezar ahora a la ausencia de cualquier voluntad política de Marruecos para exigir exactamente nuestra república, que es una realidad que no se puede denegar nunca. Entonces los marroquíes han protestado mucho y han calificado al secretario general de pro-saharaui porque ha declarado que toda la realidad que viven los saharauis en los campamentos debido a la ocupación marroquí. Ellos dicen, ¿cómo es posible que el secretario general dice la ocupación y somos en nuestro país? Eso no se puede aceptar y vamos a cortar todo lo que tenemos con la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental. Y ahora parece que ha cortado la ayuda voluntaria que él ha hecho para la gestión de la parte de la MINURSO que está en Marruecos y también quiere que los nombres de la gente, de agentes y de soldados de la ONU se retiran, una cantidad de ellos se retiran. Entonces, primero, él no puede decidir del tema porque es a mano de la ONU y del Consejo de Seguridad. Solo el Consejo de Seguridad puede, por ejemplo, limitar el número de la misión, y no Marruecos. Entonces está un poco saliendo de toda una lógica. Entonces, sinceramente, no sé dónde puede llegar con estas declaraciones que está haciendo ahora mismo. Eso, más de eso, claro, la sentencia del Tribunal Europeo que cortó cualquier, por ejemplo, relación económica sobre los recursos del Sáhara Occidental, como la pesca, por ejemplo, la agricultura y claro, el fosfato. Y eso también está en sentencia. Fue también un golpe duro por Marruecos porque pero su respuesta también fue una respuesta totalmente loca, diciendo que yo voy a cortar todas las relaciones con las instancias europeas. Como si, por ejemplo, Marruecos puede influir sobre la marcha o la gestión de Europa entera, la Unión Europea entera, sobre su política y su estrategia. La encargada de la política exterior de Europa llegó a Marruecos últimamente y declaró que Marruecos debe saber que las instancias jurídicas en Europa son libres y toman sentencias libres. No hay ninguna forma de presionar o de hacer cualquier cosa para frenar estas sentencias. Y que la Unión Europea está obligada totalmente de tener en cuenta las sentencias últimas del Tribunal Marroquí. Entonces, he visto hace unas horas que los marroquíes ahora están pidiendo
a la Unión Europea de restablecer de nuevo las relaciones y quiere pedir de nuevo. Sinceramente es un poco desequilibrado en todos sus temas. Bueno, estamos esperando el informe del secretario general. El secretario general ha declarado últimamente, hace un día o dos, por ejemplo, que calificó efectivamente la ocupación marroquí del Sáhara porque es el lenguaje del derecho internacional, el lenguaje de la ONU, el lenguaje de la Cuarta Comisión, el lenguaje también de la Asamblea General, donde los marroquíes asisten cada año como la Cuarta Comisión y adoptan exactamente las mismas resoluciones. Entonces no hay nada de nuevo que el secretario general ha declarado fuera de este contexto de legalidad. Es más o menos lo que tengo que decir y quiero realmente agradecerlos de acompañarnos, sobre todo que hoy es viernes y se sabe que acá el viernes es muy duro. Bueno, jueves, perdón, mañana es viernes y es difícil, claro, de tener todo el tiempo para asistir a esta pequeña conferencia, pero muy útil para nosotros y gracias mucho por su presencia. Y bueno, estamos esperando a ver cómo evolucionan esos hechos, porque siempre el pueblo saharaui está apostando a la vía pacífica, a la salida política, al referéndum. Pero ojo, no descarta que si la salida política no aparece, se retomen las armas nuevamente y se pase a la guerra nuevamente, con todo lo que eso supone de desestabilización de todo el norte de África, porque implicaríamos ahí prácticamente a Mauritania, lógicamente Marruecos y el Sáhara, y tal vez Argelia, y eso está a las puertas de Europa. Ya los europeos pueden ver el espectáculo del Medio Oriente porque está lejos, pero miren que de Marruecos a España hay 14 kilómetros nada más, Gibraltar, y de Argelia a España está ahí todo enfrente, o sea, tendrían la guerra a las puertas de Europa, cosa que no es conveniente, no quieren los europeos. Vamos a ver qué sucede. Ahora, como yo les dije también, estamos a disposición para responder las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Marruecos está ocupando todo el territorio? No, está ocupando solamente la parte más o menos un 65%, un 65% del territorio. Mira, este es el muro fortificado. La parte occidental del muro es la parte ocupada por Marruecos. La parte oriental, esto aquí, es la zona liberada de la República Saharaui. Aproximadamente esto representa un 60% del territorio. Pero claro, aquí está la riqueza fundamental, que son los yacimientos de fosfatos, el petróleo y el gas que ahora se descubrió, los yacimientos de hierro y la costa con toda esa riqueza pesquera. Uranio. Sí, también hay uranio. Están perdidos. ¿Las fuerzas de la ONU de cuántos son y qué territorio ocupan? Bueno, mira, la MINURSO se planificó inicialmente para unas 3.000 personas, entre civiles y militares, y policía. Le voy a contar algo. Se formó una fuerza multinacional de policía que es la que iba a controlar todo el proceso del referéndum. Y al frente de esa fuerza multinacional se nombró un uruguayo, que ustedes seguramente lo han oído hablar, ya falleció, el inspector Homero Vaz Bresque, que llegó a ser jefe de inteligencia en el segundo gobierno de Sanguinetti. Él fue para allá, designado por Naciones Unidas, y estuvo un año. Digan que como el referéndum no se llegó a realizar, la fuerza tal multinacional de policía no tenía ningún sentido y prácticamente desapareció. Quedan los cascos azules, que entre ellos hay uruguayos. Cuando se formó la MINUR salieron 15 oficiales uruguayos para integrar el contingente de cascos azules y los restos son los civiles. Pero claro, como no ha habido referéndum, esa fuerza inicial calculada a unas 3.000 personas se ha reducido a lo que son unas 400 y pico. ¿Qué función? Nada.
estar ahí, ganar un buen salario y vigilar que no se agarren a tiros entre los saharauis y ¿Y los... dónde están desplegados? Y están desplegados en diferentes puntos. Por ejemplo, digamos que la jefatura principal está aquí en el Aaiún, o sea, la capital del Sáhara ocupada por Marruecos, pero hay también un importante puesto administrativo en Tinduf, en Argelia, y luego están dispersos en diversos puestos de control a lo largo de un lado y de otro del muro. Andan de arriba para abajo, patrullando, viendo, haciendo un asadito aquí, un asadito allá, y ganando a fin de mes. Dicen que la ONU ha invertido en esto más de $1.000 millones. $1.000 millones. Todos los puntos donde están las zonas militares, sí, Los puntos estos azules. sí, Estos son puntos donde está la MINURSO desplegada. exactamente, y hay también en estos puntos, son regiones militares nuestras. También. Sí, claro. Bueno, pero esa es la función que cumple. ¿En la zona liberada hay un ejército de frente? Claro, el Frente Polisario tiene su ejército, el Frente Polisario. La República Saharaui, como todo Estado, tiene sus fuerzas armadas. Las fuerzas armadas saharauis están divididas en varias regiones militares que están desplegadas a lo largo de las zonas liberadas. Tienen bases, esas cosas. Y están siempre en estado de alerta permanente porque, bueno, como escribió una periodista brasilera que escribió un libro que dice, lo titula así, ni paz ni guerra ni paz, es eso. La situación que hay no es de paz, pero tampoco es de guerra, es un limbo. Y el ejército saharaui se ve obligado a estar permanentemente en estado de alerta porque del otro lado están permanentemente también ahí, amenazando. Marruecos en los últimos años ha sido el mayor comprador de armamento de toda África. Ha comprado una maravilla entre barcos de guerra, blindados, aviones de combate de todo tipo y tamaño. Es un buen cliente para el complejo militar industrial, un muy buen cliente Marruecos. Hay mucha población nómada en esa, aún queda población. Bueno, población nómada queda alguna por aquí y alguna por otro lado. Mira, precisamente, el día antes de llegar Ban Ki-moon a los campamentos, el día antes, desde el muro dispararon contra un pastor. Una provocación, tremenda provocación, para ver si con eso se provocaba una reacción del lado saharaui y con eso se frustraba la visita de Ban Ki-moon. Y bueno, al pobre desgraciado le metieron un par de tiros, lo reventaron. A él y a 4 camellos que andaba pastoreando. Sí, hay pastores, sí, los saharauis tradicionalmente son nómadas, van de aquí para allá con sus rebaños de camellos, de cabras, donde hay lluvia y están ellos. Hoy siguen, a pesar de todo lo que ha ocurrido, la evolución social, política y cultural, pero no obstante, la tradición nómada aún se mantiene y hay muchas familias que viven nomadeando de un lado y del otro del muro, pero siempre con el peligro de pisar alguna mina. A los 2 días de los marroquíes haber tiroteado a este hombre, del otro lado del muro, un vehículo con 2 saharauis pisó una mina antitanque y los 2 murieron. A los 2 días. Hay que especificar un tema también, porque la población nómada que están en la zona liberada nuestra, por ejemplo, están encuadradas por las zonas militares nuestras, ¿no? Las regiones militares. Las regiones militares. Entonces, hay escuela por los niños, hay una administración para arreglar todos sus problemas, llevarlos, por ejemplo, las necesidades que tienen. Y claro, bueno, es muy limitada, claro, después de todo lo que había, ya la gente ha cambiado también de mentalidad, los recursos de ganado también no son como antes, ¿no? Entonces la gente que está en nómadas ahora es muy mínima, pero además de eso hay unos puntos conocidos donde hay una concentración de esta gente. Miren, un detalle que quería que me olvidé, que no troqué el tema. Desde el momento en que se produjo la proclamación de la República, hasta el día de hoy, son 85 los países que han reconocido diplomáticamente a la República Saharaui.
concretamente de América, 29. El penúltimo fue Uruguay, el último fue Haití. Quiere decir que de América, contando no Norteamérica, sino Centroamérica y el sur, quedan 3 países por reconocer a la República: Brasil, Argentina y Chile. Lógicamente, los marroquíes han concentrado todo su peso político y diplomático para impedir que eso ocurra. Como aquí lo hicieron. Aquí se volvieron como locos. Cuando vieron que la cosa venía en serio, ni se imaginan, el embajador marroquí, que tiene sede en Buenos Aires, concurrente, vino como 12 o 14 veces en un año. Hablaba con los ministros, ofreció $100.000 al Ministerio de Desarrollo Social, ofreció Montes y Morenas, el oro y el moro, todo lo ofrecía. La perspectiva era maravillosa. Si ustedes no reconocen a los saharauis, con Marruecos van a tener el paraíso en su mano. Si no le pedimos visa para entrar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué año reconocimos nosotros a la... El 26 de diciembre del año 2005. Aparte de reconocerlo, ¿qué más se está haciendo? ¿Qué más se está haciendo? Desde el Estado como Estado. Y bueno, el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo firmó un tratado de cooperación con el gobierno saharaui el año pasado, fue, ¿verdad? Hace un año o 2 años. 2 años. Hace 2 años. Hubo una delegación oficial uruguaya que viaja a los campamentos, se han firmado algunos acuerdos, pero claro, no podemos hablar de desarrollo de relaciones comerciales porque, a no ser que Uruguay quiera importar arena del desierto en este momento, o algún camello que otro, otra cosa no hay. Emiliano, a modo de información, Sí. creo que no solo el Estado Nacional, sino también Montevideo como tal, Bueno, tuvo una participación. y lo habla, él lo sabe, porque él fue el que firmó el acuerdo de hermanamiento entre la ciudad de Montevideo y la capital del Sáhara, el Aaiún. Lo hicimos en Argelia. Mire, le voy a contar algo para que entiendan. Hay 4 campamentos, 5. Cada campamento lleva el nombre de una ciudad importante del Sáhara, o sea, que hay un campamento que se llama el Aaiún, es una provincia de ese estado en el exilio, de ese gobierno en el exilio. Bien, él, en nombre del intendente de Montevideo, fue y firmó el hermanamiento entre Montevideo y el Aaiún. Claro, el Aaiún del exilio, algún día se podrá ir al Aaiún de verdad. También se han hecho hermanamientos con Paysandú y con Flores. O sea, se ha ido avanzando. Digo que acá, por lo menos en Montevideo, hubo una exposición bastante buena, fotográfica y de difusión de la República Saharaui en el Ático. Ah, sí. Y no fue una exposición bastante buena, fue una exposición muy buena. Las fotos eran tuyas. Muy buena. No, mías y de otros, para un poco. Mías y de otros. Pero muy buena no por la foto, sino por el apoyo que dio la intendencia. No, sin duda. No, se han hecho cosas y más cosas se deben hacer. Porque en definitiva las relaciones entre 2 pueblos... Miren, el principal problema, el principal enemigo que han tenido siempre los saharauis ha sido el silencio en el cual ha mantenido a ese pueblo las grandes agencias de prensa internacionales. La ignorancia enorme que hay. Cuando llegué al Uruguay hace 31 años, me acuerdo que hablé con un parlamentario. Digo, mire, yo en realidad no es que sea representante, pero le puedo hablar en nombre sí del Frente Polisario. El hombre me mira así y me dice, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Estaba hablando de una organización política. Es decir, se ha mantenido en la ignorancia absoluta. Los medios no difunden nada de un problema real que atañe a todo un pueblo. A un pueblo que es particularmente cercano al Uruguay porque es un pueblo árabe que habla español y está del otro lado del océano. Había uruguayos en 75 en los campamentos, como médicos. Sí. Hubo compañeros Estaban refugiados en Argelia. que viajaron de Argel, 5 médicos que viajaron de Argel a los campamentos en aquellos momentos iniciales durísimos. Viajaban de a 2, estaban unos meses, volvían. Una compañera que se llama Susana Greco que estuvo. Susana Greco es una de ellas. Otro compañero es Ernesto San Julián. Y hay otros 2 o 3 más que no me acuerdo el nombre ahora. Pero eran médicos uruguayos que estaban en Argel.
¿Tienen contacto los dos pueblos con los dos? Sí, hay un cierto contacto porque Naciones Unidas implementó una especie de puente humanitario. Un programa mediante el cual sale un avión cargado de saharauis de los campamentos y viajan a las zonas ocupadas para reunión familiar. Están ahí, no sé cuántos, están 8 o 10 días, bajo protección de Naciones Unidas, y después regresan. Y al revés también. Pero eso, inclusive eso han metido obstáculos, han trabado los marroquíes. Pero se llegó a procesar eso, sí. Pero claro, es una cosa, estamos hablando de separación que ya dura 40 años. Padres que quedaron aquí, hijos que se fueron a combatir y nunca más se encontraron. Y de repente hoy vuelven y sí, pero ya son los hijos aquellos de 20 años, hoy tienen 60. Y van a ver a sus padres y a sus hermanos o primos, que también tienen 60 años. Es terrible el drama humanitario, no se habla de él. ¿Qué niveles de estudio se están dando en la República? ¿Perdón? En la República. ¿Qué se hace? ¿Qué niveles de estudio van a empezar? Allí, bueno, allí sea la primaria y la enseñanza secundaria. Eso en el Sáhara. Ahora ya para estudios universitarios normalmente se va a Cuba. Cuba ha formado a miles de saharauis, a Argelia, antiguamente a Libia y algunos a España. Pero el principal contingente, Francia también. Francia, Alemania y Bueno, en Rusia también hay. Suecia, y Rusia. Pero son casos ya más aislados, o sea, el contingente principal es en Cuba. Cuba formó por lo menos 1.800 profesionales universitarios. Yo tuve la suerte de entrar en la facultad con los primeros 7 saharauis que llegaban a estudiar medicina. Y compartimos la misma residencia durante un año. Estamos hablando de septiembre del 76. Y desde entonces Cuba no ha parado de formar y de ayudar, y ayuda con médicos también. Uno va al Sáhara y hay médicos cubanos. Pero bueno, se ha formado una universidad, se llama la Universidad de Tifariti. Tifariti está aquí. Pero es un poco virtual porque no hay elementos, no hay condiciones materiales para decir, bueno, hacemos un edificio con agua corriente, con luz, con alumnos que van y que vienen. Estamos hablando del medio del desierto, es un poco simbólico lo que se está haciendo. Sí, pero los campamentos tienen centros que son, sí, de nivel universitario. Exactamente. Pero bueno, las carreras básicamente salen afuera. ¿Qué otra? Sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con la interna de Marruecos? ¿Es un país estable, no tiene oposición adentro? ¿Cómo Mira, ven los marroquíes en la cuestión del Sahara? El tema es el siguiente. El inicio de la invasión marroquí se produjo básicamente por razones económicas, pero también por otra razón. Porque el rey Hassan II se quería sacar de encima al ejército. El ejército intentó 2 golpes de estado muy violentos. El rey se salvó así, por una de estas, se salvó por nada, y entonces se lo quiso sacar de encima, y el tema del Sáhara le vino como Dios para decir, bueno, ahí van todos. Y lejos del palacio, para que no haya nuevas tentativas. Eso fueron una de las 2 motivaciones, la económica y esta otra. Ahora, en torno al tema del Sáhara se montó todo un espectáculo fenomenal nacionalista para lograr la unidad nacional en torno al rey. De todos modos estamos hablando de un monarca, antes Hassan II, hoy el hijo Mohamed VI, que tiene un poder absoluto. Todo gira en torno al rey, todo. Toda la estructura de poder político y económico gira en torno al rey. Todo lo que se monte a modo de partido político o parlamento es toda una payasada, un montaje. El rey decide todo. Y entonces se ha formado una estructura de poder de carácter feudal, donde hay el señor y el vasallo le debe obediencia al superior, o sea, al rey, y eso da como resultado que en el Marruecos haya 3 palabras o 3 conceptos que son tabúes, no se pueden tocar ni hablar. 1, la figura del rey, no se discute, el rey es intocable. Otra, la religión, nadie discute la religión musulmana. Tercero, el Sáhara, nadie puede hablar del Sáhara. El mero hecho de hablar sobre el Sáhara
No para decir estoy en contra de la invasión. El mero hecho de hablar puede suponer que con esto hoy te den 4 palos y te metan preso. En la época de Hassan II desaparecías directamente. Desaparecías. O sea, le llaman también la época del periodo de plomo, los años de plomo, porque también con Hassan II desaparecieron miles de presos. Pero los hacían desaparecer. ¿Se acuerdan de la figura de Ahmed Ben Barka? Un gran intelectual marxista marroquí que tuvo que exiliarse en Francia porque se oponía al mandato autocrático de Hassan II. Bueno, allí lo fueron a buscar, lo secuestraron en París, lo torturaron en París, lo ejecutaron en París y clandestinamente llevaron el cuerpo a Marruecos y lo hicieron desaparecer. ¿Saben cómo? En un gran tacho de ácido. Eso fue contado en el año 92 por un agente de la seguridad marroquí que estaba de turno en ese momento y conoció todas esas maniobras. Y en ese tacho desaparecieron un montón de ellos, no solamente Ben Barka. Eso fue la monarquía marroquí de Hassan II. El hijo heredó todo eso. Tal vez no tenga la brutalidad del padre, pero sigue la esencia del poder político, conserva todavía esa característica. Con esa famosa primavera árabe, No pasó nada. en Marruecos hubo un principio pero rápidamente fue aplacado, apagado y se acabó la historia. No te puedo decir más porque tendría que estar dentro de Marruecos para ver cómo es la cosa. Lo que sale de allá, no es que haya monolitismo, hay silencio monolítico, silencio monolítico. Hay una organización, Ilalamán, que es de carácter marxista, carácter de izquierda, que está semi-legal, semi-permitida, que a veces hace alguna cosa, pero es ínfima. No le hace ninguna cosquilla a la monarquía. Los grandes partidos, inclusive los partidos que vienen de la época de la independencia, están todos con el rey. Es decir, hay cúpulas partidarias compradas. Entendámonos, que no es un problema ideológico, es un problema de compra. Si yo te doy beneficios, todo lo que quieras, legalidad, beneficios, un puesto y un buen salario, no jodas. Y bueno, y no joden. Lo que diga el rey está bien dicho. Pero es como si Marruecos no tuviera clases sociales, yo que se realiza. Parece, ¿no? Pero sí que tiene, sí. Mira, hay como 3 millones de marroquíes trabajando fuera, en Francia y en España, porque en Marruecos no hay trabajo. Marruecos es un país que tiene una pobreza y un atraso cultural, debe tener un 30-40% de analfabetismo, la población rural todavía vive en la Edad Media, en las grandes ciudades tiene un aspecto semi-europeo en el centro, pero sales afuera, los cinturones de pobreza son bestiales. Son la gente que acarrean para el ejército en el Sáhara o para estas manifestaciones por una lata de sardinas. Entonces llegaban por el rey y el ejército. La única posición que pudiera haber es que alguno del ejército se dé vuelta. Bueno, ya ahí lo hicieron. Mira, el primer intento fue una academia militar, se levantó con el coronel al frente y tomó por asalto un palacio real cuando el rey estaba festejando su cumpleaños. Entraron 1000 y pico tipos. Hicieron pim pum, pero cuando se vieron ante el rey vacilaron. Y el rey se plantó, tenía coraje el rey, se plantó. Dijo, ¿qué le vais a disparar a vuestro rey? Los tipos bajaron. Bueno, resultado, todos los oficiales de la academia fueron fusilados. Al año siguiente se levantó una base aérea. El rey Hassan II venía de París. Cuando entra en territorio marroquí salen 4 cazas a interceptarlo. 4 cazas de la base aérea sublevada. Ametrallan el avión real se incendia. Desde el avión dicen, no disparen más que el rey está muerto. Mentira. El avión aterrizó ardiendo y los cazas sobrevolando. Cuando se dieron cuenta que el rey estaba vivo, en picada. El rey entró corriendo perseguido por las ráfagas de ametralladora. Tomó el control. Fusiló al 25% de la oficialidad de la Fuerza Aérea. Televisados los fusilamientos. Televisados. En el año 84, algo parecido. O sea que, dirían los brasileños, no es brincadera eso, no. Es lo que hay. Por eso han optado por mandar al Sáhara un gran drenaje de tropas para allá, porque allí están controlados por la inteligencia militar y no joden. Cerca del palacio son un peligro. Eso es lo que te puedo decir, más que eso no sé.